No me puedo grabar con esta vaina atravesada. Es que la luz, cuando te queda de frente, queda súper guapa. Pero bueno, tenés que ponérmelo de un ladito que la dije. Hola, ¿qué tal? Yo soy Samari Miranda. Bienvenidos al primer video de la serie Vivir en Dubai, en el cual me voy a dedicar a responder más específicamente cada una de las preguntas que he estado recibiendo en estos últimos 2 años. Voy a empezar con una de las preguntas que estoy recibiendo más frecuentemente en los últimos días. Están todas relacionadas con Dubái durante la pandemia. ¿Cómo ha afectado el virus al sector laboral? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para regular la propagación del virus? El uso de la tecnología en la lucha contra el COVID y todo lo que debes saber si estás planeando venir a Dubái durante la pandemia. Actualmente no hay estadísticas oficiales sobre la cantidad de personas que han perdido el empleo durante esta crisis. Sin embargo, una de las compañías más reconocidas de este país, la aerolínea Emirates, planea reducir hasta un 15% de su personal, lo que equivale a unas 9.000 personas que serán despedidas a raíz de la pandemia. Todo esto por reducción de costos. Desde abril, muchas empresas han reducido el salario de sus empleados entre un 25 y un 50% para evitar tener que despedirlos. El sector turístico, como es de esperarse, ha sido fuertemente golpeado por el COVID. Muchísimos restaurantes se han visto en la obligación de cerrar sus puertas definitivamente, incluso tener que enviar a sus empleados a su país de origen en vuelos de repatriación, y otros simplemente han reducido su nómina hasta un 50% para no tener que reducir el salario de las personas que conservan. Todo esto aplica de igual manera para la mayoría de los sectores laborales en Dubái, dígase bancos, hostelería, oficinas, construcción, todo. Lo que hace que Dubái sea una de las ciudades más seguras del mundo para vivir, incluso durante una pandemia, es el hecho de que el gobierno de los Emiratos Árabes tomó las medidas correspondientes para limitar la propagación del virus a tiempo. Durante el primer trimestre del año, cuando la cantidad de personas afectadas era menor a 1.000, se llevó a cabo una campaña para que los funcionarios pudieran ejecutar programas de desinfección y esterilización de toda la ciudad. Durante la campaña de desinfección de Dubái, los residentes no podíamos salir de nuestros hogares. Para hacer cumplir esto, se estableció una lista de multas por violar las restricciones de coronavirus en los Emiratos Árabes Unidos decretadas por el gobierno. No usar el tapabocas en espacios públicos, no respetar el distanciamiento social o llevar más de 3 personas por vehículo son motivos de multa para los residentes de los Emiratos Árabes. Multas que van desde los $800 por no usar el tapabocas hasta los 1.300 por rehusarte a practicarte la prueba. Los centros comerciales, restaurantes y oficinas también son susceptibles a ser multados. Algunos restaurantes y cafés admiten solo un 30% de su capacidad y otros han optado por adaptar sus espacios colocando paredes de vidrio entre mesa y mesa. Las compañías de transporte privado y taxis de Dubái solo admiten 2 pasajeros por viaje y deben colocar calcomanías en las ventanas para recordarle a los pasajeros que el uso del tapaboca es obligatorio. Todos los espacios públicos de la ciudad están llenos de calcomanías en el piso, paredes y vidrios para alertar a los residentes sobre las multas que pueden recibir en caso de no cumplir con las normas impuestas por el gobierno para reducir el contagio del virus. Últimos meses los líderes mundiales han estado lidiando con el dilema de cuándo y cómo acabar con las medidas de confinamiento por seguridad. En Dubái, la fase más estricta de confinamiento duró solamente un mes. La respuesta de Dubái al coronavirus se ha basado en la innovación. Las máquinas autónomas se han convertido en la norma. Desde el inicio del confinamiento, Dubái desplegó drones desinfectantes para combatir el virus en los espacios públicos. Mientras tanto, una compañía local ha desarrollado un aparato que puede medir la temperatura instantáneamente, detectar mascarillas y contar la cantidad de personas que entran a recintos cerrados como centros comerciales. Al mismo tiempo, los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en el primer país en probar el uso de perros policías en los aeropuertos para detectar el COVID-19 en los pasajeros, una medida que refuerza los continuos esfuerzos del país para prevenir la propagación del virus. Los
turistas y visitantes son bienvenidos a Dubái nuevamente desde el 7 de julio, me parece. Sin embargo, ahora hay una nueva lista de requisitos que necesitas para poder obtener la visa de turista en los Emiratos Árabes Unidos. Les voy a dejar un link aquí abajo para que puedan revisar toda la lista de cosas que tienen que hacer para poder venir a Dubái. Y también voy a tratar de enumerarles los más importantes. Asegurarse de tener un seguro médico de viaje que cubra COVID-19 en caso de que no tenga cobertura internacional. También puedes mostrar el resultado de la prueba PCR, que es la prueba para el COVID, o el test del COVID, que dura 96 horas. O sea, te lo haces en tu país de origen y luego tienes que llegar a Dubái antes de las 96 horas y mostrarlo. La otra opción es llegar al aeropuerto de Dubái y practicarse la prueba allí. Y por último, los turistas deben registrar todos sus datos en una aplicación llamada COVID-19 DXB a su llegada a Dubái. Pues eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video que hice sobre Dubái durante la pandemia. Déjenme sus comentarios en la parte de abajo, como siempre. Yo voy a tratar de responderlos esta vez más rápido y no me voy a tomar 6 meses para responder. Así que todas las preguntas que tengan, por favor, déjenmelas en los comentarios. Gracias.